Entonces ahí yo te digo que los dispensacionales, ahora mismo los que creen en el rapto, los que creen en el rapto pretribulacional, tienen que estar asustados. Tienen que estar con un nivel de ansiedad crónico. Porque ellos creen que ellos no van a pasar por ninguna gran tribulación, de que Dios se los va a llevar antes de que ocurra cualquier situación a nivel mundial. Y cuando vean que Dios no se los lleva, eso va a provocar un choque ontológico profundo y una crisis mental en esa gente que saberme Dios lo que pueda pasar. ¿Sabes? Esa gente están confiados ciegamente en que se van. Y usted escucha a pastores como Gabito Rodríguez diariamente, constantemente, alarmando a la gente, diciéndole: nos vamos, la iglesia se va. Y pone noticias relacionadas a conflictos militares como señales inequívocas del inminente rapto pretribulacional. Si no sucede, Gabito va a entrar en crisis, se va a poner histérico, se va a descontrolar, porque verá el no cumplimiento de la profecía que él cree que es verdad. No solo Gabito, sino también Gary Lee, que es otro que todo el tiempo está con que nos vamos, la iglesia se va, suena la trompeta en cualquier momento. Se van a quedar con las ganas, porque no va a ocurrir tal cosa. O sea, si ocurre una tercera guerra mundial, un conflicto nuclear, se acabó esa creencia del rapto pretribulacional. Se acabó. Sería el fin del dispensacionalismo. Si cae una bomba nuclear en Jerusalén, sería el fin del dispensacionalismo. Ahí la fe de millones de personas colapsaría en un instante. Porque esto se supone que no suceda dentro de su paradigma escatológico. O sea, y desde ya se lo digo, no va a haber rapto pretribulacional. Hay una amenaza, sí, real, de guerra nuclear, constantemente. Pero eso no significa que usted no va a sufrir las consecuencias en el caso de que eso estalle. ¿Sabes? Todos los habitantes de este planeta vamos a sufrir las consecuencias de una tercera guerra mundial en el caso de que ocurra. Aquí no hay nenes lindos que se van en un rapto pretribulacional, en VIP, con Gigi Ávila. No, eso no va. Se van a quedar vestidos y alborotados. ¿Sabes? O sea, Gabito está alarmando a la gente, poniendo a la gente histérica, porque, o sea, Gabito tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Está engañándolos en el sentido no de que hay una guerra inminente en estos momentos, sino engañándolos en el sentido de decirle de que se van, que no van a sufrir porque se van en el rapto, que Cristo viene a llevárselo. Ahí es donde está el engaño de Gabito Rodríguez, porque les está dando falsas esperanzas, le está dando falsas expectativas de un escape, de una salvación pretribulacional que no existe en el paradigma cristiano. Porque cuando tú te pones a leer la escatología cristiana, sí se habla de una segunda venida de Cristo y de un fin del mundo, pero no de un escape de 7 años.
dando un tour por ahí por 7 años para después volver. No, eso no va. Eso no procede. Eso es embuste. Eso es un invento del siglo XIX de John Nelson Darby, padre del dispensacionalismo. Usted me puede citar 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18, para tratar de argumentar de que nos vamos, que la iglesia... Ese versículo habla del arrebatamiento en la segunda venida de Cristo. Ahí no habla de un arrebatamiento pretribulacional. No, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto han guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí el término de guardar es tereo, o sea, preservar en un periodo de tribulación. Una tribulación de 10 días que van a pasar allí, en la iglesia de Filadelfia. Según el contexto inmediato, una iglesia a finales del siglo I que estaba pasando por tribulaciones. Y que él los iba a proteger. En ninguna parte se habla de un arrebatamiento. Si fuera un arrebatamiento, el término utilizado en griego sería airosek. Y vemos en la oración sacerdotal a Cristo orando al Padre diciendo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero el dispensacionalista insiste y cree que se va, que nos vamos, que la iglesia se va. Y se autoengaña psicológicamente viendo señales donde no las hay. Sí, hay una guerra que puede suceder, que nos podemos fastidiar todos. Pero eso no quiere decir que usted se va. Usted se puede llevar la sorpresa de que viene la guerra y llegan los ovnis. Ahí usted se va a alborotar entonces. Porque se cree que se va, pero ve los ovnis ahí llegando. Dice, no puede ser. Saludamos a Wilfredo Martínez. Vengo, lo que va a pasar, dice. El último imperio será la Unión Europea, con capital en Roma, 10 países unidos. Esa es una interpretación que hay dentro de la escatología dispensacionalista, futurista, la cual yo en la actualidad no comparto. Dice, hablando un poco de la Biblia, ¿qué piensas que serán los 2 testigos de Apocalipsis? Bueno, si viéndolo como me lo están preguntando como algo de 2 personajes que aparecerían en el futuro para alertar al mundo de quién es el anticristo y de la segunda venida, llamando al pueblo al arrepentimiento, pues serían dos personas que según las descripciones pudieran ser Elías y Moisés, según las descripciones, o otros personajes desconocidos que no sabemos, viéndolo desde ese lente futurista escatológico. Los 2 testigos son Moisés y Elías, o también podría ser Enoc también, porque también hay gente que piensa que son Moisés y Enoc, o Moisés y Elías, o quizás otras personas que no sabemos quiénes son. ¿Saliste afuera a ver el cohete hoy? No, hoy estaba pasando la máquina. Hoy pasé la máquina porque el amigo mío me la arregló, la máquina de cortar hierba. Entonces pasé casi la mitad del patio y terminé como a casi las 7 y ya había pasado eso del cohete de SpaceX, no lo pude ver. Habría que ver, Wilfredo, porque es que hay un problema dentro de la Biblia, que ya yo he dicho aquí un montón de veces. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, tienen
diferentes creencias, diferentes conceptos soterológicos, teológicos, etc. ¿Qué sucede? El cristianismo utiliza el Antiguo Testamento como una base para respaldar el mensaje cristiano y la figura de Cristo como un Mesías. ¿Qué sucede? La arqueología nos ha demostrado que sí, los cristianos veían a Cristo como Dios. Hay hallazgos arqueológicos donde se habla de Theos Christos o el Dios Cristo. Pero ¿qué sucede? Cuando se refiere a Yahvé, no aparece en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos que la figura que trae a colación la figura de Yahvé es Moisés. Moisés era un líder militar egipcio. Su nombre es Moisés, Moshe, nombre egipcio, al igual que Ramsés, era otra figura antagónica del Éxodo, del faraón. ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento se dice que Yahvé se le apareció a Moisés. Y se dice en esa narrativa de que ese es el mismo Dios de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Y que él lo escogió para sacar al pueblo de Egipto y para convertirlo en una nación grande, cabeza y no cola, que conquistarían los territorios de Canaán y tendrían todas las promesas que Elión le prometió al pueblo. ¿Qué sucede? Yahvé no es el Dios del cual habla Jesús. Ese es el problema. Yahvé es un Dios que proviene de la región de Madián, de Edom, de Seir, como dice Jueces 5:4. Es un Dios de origen volcánico, metalúrgico, de tormenta, de guerra. Por eso es que se le llama Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Es una deidad que era adorada por un pueblo seminómada llamado los Shasu. Hay varias inscripciones en esa región de Egipto y de Madián, en el mar Arábigo, donde se habla de este pueblo nómada llamado los Shasu, de Yahvé o de Yahú. Esto mucho antes que existieran los hebreos, mucho antes que existiera Israel. ¿Sabe? Yahvé no es el Dios original de Israel. El Dios original de Israel es el Elohe Israel, o el Shaddai, el Elión, que era el Dios supremo del panteón cananeo. Por eso es que el nombre de él está en varias ciudades de esa región. Él era el Dios padre de los dioses, el anciano de días, cuyo hijo era Baal, el dios de la tormenta, que lucha con la serpiente marina, Yam, y muere, y se lo lleva al dios de la muerte, pero luego vuelve a la vida al tercer día y ocupa el lugar de su padre como rey de los dioses. O sea, eso es en el ciclo de Baal, en el texto ugarítico. Baal sería una especie de protocristo. La historia es muy similar al Cristo del cristianismo, era Jesús de Nazaret. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis, y en los evangelios y todo eso. ¿Qué sucede? Pues el Dios original de Israel era él. Por eso es que se llama Israel, que significa el que lucha con Dios o el que persevera con Dios. Porque el término él significa Dios. O sea, él, Israel, todos los ángeles o entes celestiales terminan con él. Miguel, Gabriel, Betel, Penuel,
¿Ve? Todo terminaba con él, Yisrael. Emmanuel, el otro nombre de Jesús. Immanuel, que significa Dios con nosotros, o Él con nosotros. De hecho, en el Nuevo Testamento se ve una relación más directa entre Jesús y Él que con Yahvé. A Jesús se le llama Immanuel, Dios con nosotros. A Jesús se lo relaciona con Melquisedec. En Génesis 14, esta figura que era un rey y sacerdote de la ciudad de Salim, o Salem, Jerusalén, rey y sacerdote cananeo de El Elión, no de Jehová, no de Yahvé. Usted puede decir, sí, es Yahvé, porque mira, mi Biblia dice que dice Dios Altísimo Jehová. No, recuerde, usted está leyendo el texto masorético que se inventó hace 1000 años atrás. En los textos más antiguos, cuando habla de El Elión, no menciona a Yahvé. Está hablando de El Elión. Y esta persona llamada Melquisedec ofrecía pan y vino, al igual que lo hacían los sacerdotes fenicios. Jesús, en la Eucaristía, en la última cena, ofrece pan y vino, que simbolizan su carne y su sangre y el sacrificio que iba a realizar. En Hebreos se menciona de que Jesús tiene un sumo sacerdocio, no según Aarón, no según la Torá de Moisés, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tiene nada que ver con la Torá. Melquisedec no tiene nada que ver con la ley mosaica. Melquisedec tiene otro sacerdocio. Y a Jesús se le llama el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Elión. Recuerden, Jesús viene de Galilea, al norte de Samaria, donde adoraban a El Elión. Entiendo yo que El Elión es el Dios Padre de Jesús y no Yahvé. Y vemos en varias ocasiones a Jesús criticando y condenando acciones hechas por Yahvé en el Antiguo Testamento. Así que por eso es que menciono de que sí, Moisés es una figura importante dentro del cristianismo, pero hay sus cosas que pudieron haber sido modificadas o alteradas para tratar de hacer una conexión entre ambas religiones, pero quizás no necesariamente ese sea el caso. Hay que averiguar un poquito más, porque en verdad no se sabe. No se puede asumir y presuponer que tenemos la respuesta a todo, cuando en verdad no tenemos ninguna certeza de muchas de las cosas que nosotros creemos y nos han enseñado. Hay que aprender a ser más honestos intelectualmente y no deshonestos intelectualmente, como lo son muchos apologistas y teólogos en las redes sociales. Yo, si creo en el cristianismo, es porque creo que es verdad. Quiero que sea verdad. No es porque yo asumo que es verdad y tiene que ser verdad y todo el mundo tiene que creer que es verdad porque yo lo digo. No. Tiene que ser verdad y tiene que demostrarse que es verdad. Si no es verdad, entonces lo que yo creo es embuste. O sea, porque la verdad es lo que corrobora si lo que tú crees es correcto o no. Yo no quiero tener una falsa creencia, yo quiero tener una creencia que sea verdadera, auténtica y genuina. El problema es que tenemos a muchos evangélicos que quieren creer en aquello que ellos digan, en aquello que ellos quieran. Y eso se convierte en un autoengaño psicológico. Eso no es fe, eso es autoengaño. Y eso a mí me lleva muchas críticas a mucha gente que se molestan y se enchisman y dicen, tú no eres cristiano, tú no tienes fe. No, es que si yo soy cristiano, yo tengo que buscar la verdad. La verdad. Porque a mí Cristo me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquel que es de la verdad escucha su voz. Nosotros no podemos estar asumiendo y presuponiendo cosas
sin tener pruebas que validen eso. O sea, no puedo decir, yo tengo la verdad absoluta, porque nadie la tiene. Sí, muy interesante que haya tantas personas conectadas a esta hora, ¿verdad? Saludos a Gualesca, buenas noches. Nos dice Wilfredo, la Biblia dice que el último imperio de la tierra son los pies de la estatua de 10 dedos. Los dedos son países de la Unión Europea y dice que la capital... Wilfredo, te tengo malas noticias. Wilfredo Martínez. El libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Y cuando habla de la estatua, habla de unos imperios que tienen que ver con Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los seleucidas y los diádocos. La estatua de Nabucodonosor no tiene que ver absolutamente nada con el Imperio Romano. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, se llama Antíoco IV Epífanes. No tiene que ver absolutamente nada con Roma, ni con Nerón, ni con el Imperio Romano. Y lamentablemente tengo que decirte que en el libro de Daniel había unas expectativas que no se cumplieron. Por lo tanto, hay escatología fallida. Los autores de Daniel creían que con la muerte de Antíoco IV Epífanes vendría la resurrección de Daniel, que vendría la resurrección de la nación de Israel, y el reino eterno de Dios. Y eso no ocurrió, no se cumplió. Lo cual sí vino fue el reino asmoneo y la rededicación del templo. Los macabeos que vencieron, crearon un reino. El reino asmoneo duró un siglo y después llegaron los romanos. Algo que no estaba en el panorama. Por eso es que en segunda y cuarta de Esdras tuvieron que reinterpretar la profecía fallida de Daniel y darle otra explicación, dándole otro significado a la cuarta bestia, que eran los seleucidas, diciendo que eran el Imperio Romano. Pero, ¿verdad? Eran los seleucidas, no se cumplió. Son hechos corroborables con la historia, con la arqueología y con la misma Biblia. En el caso de que tengas una Biblia católica u ortodoxa que contenga primera y segunda de Macabeos, donde se habla de todo lo que menciona el libro de Daniel. Los datos son los datos y los embustes son embustes.